Antes de TikTok, antes de los sobres digitales y antes de Ultimate Team, había algo que dominaba las escuelas de toda Latinoamérica: las láminas Panini del Mundial. Todos tuvimos una imposible de conseguir, una que cambiábamos por 5 y una que recordamos muchos años después. Así que hoy voy a revivir las láminas más históricas de los mundiales aquí en Ale Jodido. Empezamos con la de Pelé. México 70 no fue solo un mundial, fue el torneo donde Pelé terminó de convertirse en algo mucho más grande que un futbolista. Brasil jugaba un fútbol tan adelantado a su época que muchos todavía consideran a esa selección como la mejor de todos los tiempos. Y Pelé era el corazón de todo. Goles, asistencias, magia, liderazgo. Ese mundial terminó dándole a Pelé su tercera Copa del Mundo, algo que hasta hoy nadie más ha conseguido como jugador principal. Lo más increíble es que Pelé tenía apenas 29 años y aún así ya parecía una leyenda retirada jugando su último baile. Y ahora vamos con Cruyff. No lo vi jugar, pero en videos hacía unas jugadotas. Hay jugadores que ganan mundiales y hay otros que cambian el fútbol para siempre. Y Johan Cruyff hizo exactamente eso. Países Bajos llegó a Alemania 74 jugando algo completamente distinto. Movimiento constante, presión, posiciones intercambiadas. El famoso fútbol total. Cruyff parecía controlar el partido incluso cuando no tocaba el balón. Y aunque hoy es una de las figuras más importantes en la historia de los mundiales, Cruyff nunca ganó uno. Y aún así su lámina terminó siendo una de las más legendarias de la historia. Argentina organizaba el mundial y necesitaba un héroe. Ese héroe fue Mario Kempes. Mientras la presión consumía al país entero, Kempes apareció en los momentos más importantes. Terminó como goleador del torneo y marcó 2 goles en la final contra Países Bajos. Lo curioso fue que Kempes fue el único goleador del mundial durante décadas que no jugaba en la liga de su propio país. La historia de Paolo Rossi parece sacada de una película. Antes del mundial estaba siendo duramente criticado en Italia. Muchos incluso decían que no merecía estar convocado, pero en cuestión de días pasó de ser villano a héroe nacional. Le marcó 3 goles a Brasil, eliminó a una de las mejores selecciones de la historia y terminó levantando la Copa del Mundo. Algo curioso es que Rossi pasó casi 2 años sin jugar antes del mundial, debido a una suspensión por apuestas ilegales. ¡Ay, por Satán! Y aún así terminó siendo el mejor jugador del torneo. Si existe una lámina que representa un mundial completo, seguramente sea esta. México 86 fue el mundial de Diego Maradona, no de Argentina, de Maradona. Dominó el torneo como muy pocos jugadores en la historia. Asistencias, goles imposibles, regates, liderazgo absoluto. Y en solo 4 minutos hizo las 2 jugadas más famosas en la historia del fútbol: la mano de Dios y el gol del siglo. Maradona tocó la pelota 62 veces en ese gol que le hicieron a Inglaterra. Y todavía hoy muchos lo consideran el mejor gol de todos los tiempos. Italia 90 tuvo un héroe inesperado. Salvatore Chigliacci ni siquiera iba a ser titular, pero terminó convirtiéndose en el rostro del mundial. Cada vez que Italia necesitaba un gol aparecía Chigliacci. El país entero se obsesionó con él. Antes del mundial, Chigliacci era desconocido fuera de Italia. Después del torneo parecía una superestrella mundial. Brasil llevaba 24 años sin ganar un mundial. Y mientras todos esperaban espectáculo, apareció Romario. Pequeño, tranquilo, pero completamente letal. Romario jugaba como si supiera dónde caería cada balón. Y gracias a él, Brasil volvió a ser campeón. Romario estuvo cerca de quedarse fuera del mundial, pero la presión de los aficionados brasileños fue tan grande que obligaron al entrenador a convocarlo. Francia 98 fue el mundial donde Ronaldo Nazario parecía imparable. Velocidad, técnica, potencia. Parecía un jugador creado en un videojuego. Pero horas antes de la final ocurrió algo extraño. Ronaldo sufrió una convulsión y durante horas nadie sabía si iba a jugar. Hasta hoy siguen existiendo teorías de lo que realmente pasó esa noche antes de la final. Corea-Japón 2002 tuvo una figura inesperada. Mientras todos hablaban de delanteros, Oliver Kahn llevó a Alemania hasta la final prácticamente solo. Atajadas imposibles, liderazgo absoluto y una presencia que asustaba a cualquiera. Por momentos daba la sensación de que Alemania solo sobrevivía gracias a él. Sin embargo, por un pequeño error en la final, Brasil le terminó marcando un gol muy importante. ¿Cómo es el fútbol, no?
Oliver Kahn se convirtió en el único arquero en toda la historia en ganar el Balón de Oro en un mundial. Este mundial parecía escrito para una despedida perfecta. Zinedine Zidane estaba jugando el último torneo de su carrera y llevó a Francia hasta la final. Jugaba con una calma absurda, como si el tiempo pasara más lento para él. Pero entonces ocurrió el cabezazo más famoso de la historia del fútbol. Zidane fue expulsado en el último partido de su carrera. Nadie esperaba que Uruguay llegara tan lejos, pero Diego Forlán convirtió Sudáfrica 2010 en su mundial. Goles imposibles, liderazgo, remates desde cualquier distancia. Literalmente parecía que podía marcar desde cualquier parte del estadio. La famosa Yabulani era odiada por muchos jugadores, pero Forlán aprendió a dominarla mejor que nadie. Brasil 2014 convirtió a James Rodríguez en una estrella mundial. Colombia estaba haciendo el mejor mundial de su historia, y James aparecía en cada momento importante. Goles, asistencias y una zurda que parecía imparable. Pero todo cambió con ese gol contra Uruguay. Control de pecho, volea perfecta y uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Desde ese momento su lámina se convirtió en una de las más buscadas en Latinoamérica. James terminó como goleador del mundial aún sin jugar la semifinal ni la final. Croacia tenía poco más de 4 millones de habitantes y aún así llegó a una final del mundo. El cerebro detrás de todo era Luka Modric, un jugador silencioso pero capaz de controlar partidos enteros. Modric creció en medio de la guerra en Croacia y pasó parte de su infancia como refugiado. Y finalmente llegó al mundial que faltaba. Qatar 2022 no fue solo un torneo, fue el cierre perfecto para una historia que llevaba más de 15 años construyéndose. Lionel Andrés Messi marcó goles, dio asistencias, levantó al equipo en los momentos más difíciles y terminó protagonizando una de las mejores finales de todos los tiempos. Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar 2 balones de oro en mundiales distintos. Si por pura casualidad quieres tu lámina personalizada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, puedes escribirme al DM en mi Instagram, que se los dejaré aquí abajo en la descripción, y les comparto un pequeño timelapse de cómo recreé mi lámina. Ahora quiero saber algo, ¿cuál fue la lámina más importante de tu infancia? ¿Y cuál será la de este mundial? Te leo en los comentarios. Suscríbete y dale like para más historias de cultura pop y fútbol en Latinoamérica. Como siempre, aquí abajo te dejo mis redes sociales para que me sigas, y esto fue Ale Jodido.